de París, bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día de ayer, el presidente Luis Abinader cumplió el primer año de su segundo periodo presidencial. Y para analizar las luces y sombras de este nuevo periodo, vamos a conversar con un distinguido invitado, que es para mí un invitado de lujo. Me refiero al doctor David Lao, quien es politólogo, abogado y tiene un máster, un doctorado en Derecho Constitucional. Con él conversaré de estos temas después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Cabonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Doctor Laos, me gustaría empezar este conversatorio que usted nos analizara cuáles son las luces y sombras del primer año del segundo periodo del presidente Luis Abinader. Bueno, son muchas las cosas que se pueden hacer desde la presidencia de un país. La primera es cumplir lo que se le prometió a la gente y que llevó a una mayoría a votar por un determinado candidato. Entonces, Luis es el presidente de las cosas prometidas pero no cumplidas. Algunos le llaman Luis Picasso. Es creo que un sacerdote. Sí, pero yo prefiero verlo como otra calificación que se ha dado, que es el primer presidente realmente democrático, post Trujillo, el que llega con las mejores condiciones para hacer realmente una presidencia democrática. Pero no lo ha logrado. Ahí es donde está, o sea que como que se ha diluido, empezó con muy buen pie. Su primer año, 2021, fue excelente porque aprendió rápido el oficio y su primer periodo de manera general para ser un novato de la política, podríamos decir que fue muy bueno. Pero este primer año de su segundo mandato es de difícil evaluación. Es muy difícil determinar qué realmente le ha aportado al país. Y esto, la primera crítica que viene es en el sentido de si el problema está en romper con la tradición del PRD y de los liberales de que la reelección presidencial no es buena. Entonces, él en un segundo mandato, como que el dinamismo del primer gobierno ya no se nota, sino que lo que se comienzan es a ver la falencia de él como gobernante y del equipo que lo acompaña. Eso es lo que se percibe. Y de manera general no hay un área donde se pueda decir que el gobierno tiene un desempeño positivo. Él, en ese catálogo que le dije, evaluó lo que fue los logros en educación, en salud y también cómo ha disminuido el delito en República Dominicana. Bueno, pero que si nos vamos a la salud, los hospitales dominicanos siguen siendo almacenes de enfermos. Y también son manicomios, porque los médicos y las enfermeras, ante la impotencia de no tener los equipos ni tener los medicamentos que requieren los pacientes, eh, tienen una alta tasa de terminar con problemas psicológicos e incluso psiquiatras, además del deterioro de su salud por la impotencia. Y para muestra, vamos a decir que la ley establece que el 5% del presupuesto nacional tiene que ser dedicado a salud y no llegamos a un 2% del Producto Bruto Interno, entonces por ahí no es. El año escolar no ha iniciado, pero los ruidos que se escuchan
creo que establecen que se iniciará a duras penas. Son muchos los niños que han quedado fuera de las aulas y una cosa que ha salido del nuevo ministro muy peligrosa y que esperemos que no se dé, y es que como que hay la intención de dejar sin efecto la tanda extendida. Entonces, Ya eso él quiere, dice que no, y también que van a todos los niños dominicanos van a estar incluidos en pero el nuevo los hechos dicen otra cosa. aulas, 1.500 aulas. Los hechos dicen otra cosa. Los hechos dicen otra cosa porque ya ha estado saliendo información incluso de circulares que él mismo ha enviado por lo bajo a los diferentes lugares donde se está estableciendo que para que tratar de que no se quede nadie fuera, hay que quitar la tanda extendida, porque lo de la tanda extendida es que solamente un grupo de estudiantes puede estar en un plantel el día completo. Cuando se quita la tanda extendida en un mismo local, entonces pueden haber dos grupos Okay. y entonces ese es el propósito. Y si se está haciendo eso es porque no hay aulas suficientes. Y se ha dicho que este es el gobierno que menos invierte en inversión productiva. Entonces, eso pinta de que habrá problemas. Y esto es un problema no solamente de educación, sino social, porque son muchas Claro, las madres solteras que tenían un desahogo cuando podían dejar el niño sí. el día completo en la escuela, donde iba a tener, además de educación, comida, muy importante en la situación de limitaciones en que se encuentra la República Dominicana. Entonces, hay una ruptura, o probablemente se registre a partir de septiembre, una ruptura con esa situación, porque ya se había avanzado, entonces se está retrocediendo y no hay una explicación clara, porque el 4% era el problema y ya está, y el gobierno de Luis lo ha usado con creces. Entonces no hay una explicación que pueda decir qué está sucediendo, que hay esos atrasos y que haya que desmontar la tanda extendida. Yo creo que eso de ocurrir va a traer serios inconvenientes al gobierno, porque entonces las madres solteras, los llamados, las llamadas familias uniparentales, van a tener una dificultad muy fuerte a partir de la apertura del año escolar, y eso se va a reflejar no en una provincia, no en una región, sino a nivel nacional, y eso es complicado y podría, porque es un atentado también contra la economía doméstica de esos hogares vulnerables que tenemos en el país. Entonces, el gobierno tiene un gran reto en en esa materia. Entonces, no vemos que puede presentarse de positivo en esa materia. Lo que tiene son grandes eh, eh, retos, grandes desafíos en la cual nadie quiere que quede mal. O sea, la ciudadanía quiere que Claro, salgan bien las todo el mundo. cosas en materia de salud y en materia de educación, pero no vemos que se esté caminando en ese sentido, porque incluso el ministro de Educación es una persona que desconoce con mucho la realidad del sistema educativo dominicano. Entonces, desconocerlo implica que la comunicación Ujú. entre, por ejemplo, las asociaciones de padres y amigos de la escuela y el propio magisterio es muy difusa. Y luego viene la parte de que se dice que hay muchas escuelas en deterioro, muchas escuelas que no tienen agua siquiera, muchas escuelas en donde los niños de ambos sexos tienen que entrar al mismo baño. O sea, hay una serie de cuestiones operativas que no están bien. Entonces, como que el gobierno está en incapacidad de dar una respuesta a esto que se entendía superado, que entendíamos que esto ya había mejorado mucho y al parecer no es así. Entonces, no vemos que el gobierno pueda tener un desempeño aceptable en esas dos áreas. Entonces, ¿qué tendría que hacer el gobierno solamente en esas áreas para combinar esto que usted, esta falencia que usted habla, desde el punto de vista social y de otros puntos de vista, para que el partido de gobierno sea la garantía de que seguirá en el poder después del 28? ¿Qué tiene que hacer? Yo
Yo estoy seguro que necesita varios funcionarios más, como la señora vicepresidenta y como Guido Gómez Mazara. Porque, por ejemplo, lo de la vicepresidenta, muy conocido, pero Guido, esa suspensión de los alquileres onerosos que había en el Indotel y el tratar de crear un ambiente de legalidad en el ámbito de las telecomunicaciones está evitando muchos ruidos. No lleva mucho tiempo en la posición, pero él tiene un desempeño en donde estoy seguro que informará al presidente de los pasos que está dando, pero las medidas que ha ido tomando no son muchas, pero van en el plano positivo. Por ejemplo, el tema este de la comunicación desde las cárceles es un problema que él ha tratado de resolverlo. Hacer que los cuarteles policiales tengan comunicación, eso es un Y tema en la que, frontera también. y en la frontera también. Es Entonces, vital lo que está haciendo en la frontera. entonces, ese tipo de mensajes que no son propaganda, sino que están ahí, que se percibe, que se palpa, es lo que el gobierno requiere, porque tiene una publicidad muy extensa que no se corresponde con los hechos. Entonces, en el caso de Guido, Guido incluso ha llegado a hacer algunas críticas suaves a algunos de los demás ministros para que se pongan la La pila. Y pila. entonces es la ayuda que Luis necesita y que se veía solamente a la vicepresidenta como la apagafuego. Ahora tiene un dúo ahí con Guido y la vicepresidenta. Pero fuera de ahí, el gabinete de Luis tiene muchas falencias. ¿Y qué puede decirme de la ministra de Interior y Policía? Bueno, también hay un trabajo eh, de la seguridad ciudadana que la gente la observa con positividad, o sea, la tranquilidad ha vuelto, los ruidos excesivos se llama y se corrigen esos problemas. La ¿Cómo ha eso libertad, influido en los barrios la de la libertad de capital, del tránsito, país? ¿Cómo la ha libertad de eso tránsito, influido? ella la ha recuperado, porque por ejemplo en la autopista Duarte, a determinadas horas había que tener cuidado, no solo con el calibraje de motores, sino con la fiesta de negocios privados improvisados que tenían como parqueo la propia autopista. Ujú. Situación que en la Avenida España usted la observa en el malecón de Santo Domingo, pero también se observa que hay un interés de la policía en resolver ese problema. En los barrios, ya los famosos teteos no producen la cantidad de violencia Mm. que, que estaba generando. O sea, el teteo, O sea que la además de crítica que que le han se... hecho a Farida no son consolas con lo que ella está haciendo. No, pero la crítica viene de parte de un sector en específico llamado de que los musicólogos. Los musicólogos, ellos piensan que solo ellos tienen derecho. O sea, Ok. la ciudadanía no tiene derecho a la tranquilidad. Los que tienen derecho a hacer la bulla que les parece y de interrumpir el tránsito son ellos. Entonces, se requiere de un equilibrio y yo creo que ella ha hecho eso con entereza. Ahora la gente puede circular, puede llegar a su casa sin los problemas que implicaban los Y los teteos envejecientes pueden dormir. y los envejecientes pueden dormir, los negocios ilícitos, porque también detrás de todo ese desorden, ese gran desorden, había negocios ilícitos y entonces ahora la tienen un poco más difícil. De modo que eso también es muy positivo. Dicen que va a haber un lanzamiento del gobierno, que ahí va a haber muchos Un mom- relanzamiento. movimientos telúricos en los ministerios. Cuénteme de eso. Bueno, esos son rumores, es difícil manejarse con base a rumores, pero yo creo que en el fondo de todo eso lo que se observa es la necesidad de que el gobierno sea relanzado y ojalá que el presidente tome en cuenta esa sugerencia que se le está haciendo soterradamente de que tiene que reorientar su gabinete, necesita más Raquel Peña, necesita más Guido, necesita más Faride y tiene que agenciárselo. Se ha visto que, por ejemplo, en el caso de Magín Díaz y otros funcionarios, él ha buscado en
La literales. PLDización del gobierno. Sí, pero si nos damos cuenta, hasta el propio Balaguer en su momento Sí, lo hizo. entendió que debía buscar técnicos calificados en el Partido de la Liberación Dominicana y los integró a su gobierno, porque como él decía, no era un problema de partido, era un problema de nación. Entonces, si esa es la tónica con que Luis va a seguir incorporando gente de la Fuerza del Pueblo o de el PLD y ellos aceptan, creo que sería saludable porque en verdad muchos de los funcionarios del actual gobierno probablemente estén borrachos de poder ya. Probable que estén borrachos de poder porque no están trabajando para servir, ni les preocupa en las inquietudes de la ciudadanía, la demanda ciudadana como que no les preocupa para nada. ¿Y qué le parece la toma de conciencia del presidente de la República a los precandidatos del PRM para que deje de estar haciendo política en sus ministerios y en las oficinas para que luego, cuando se acerquen las elecciones, lo hagan? ¿Cómo se usted ve eso? Bueno, pero ahí hay un incumplimiento que es del propio presidente, porque el propio presidente del primer día dijo que quienes quisiesen dedicarse a esa actividad debían renunciar del gobierno. Entonces, como él tiene la potestad de quitarlo mediante decreto, no debería tener compasión con gente que no está cumpliendo con su trabajo. Mire, en el gobierno actual, la cantidad de gente acabado de llegar que está de vacaciones es impresionante. Un montón de funcionarios, usted pregunta por ellos y le dice, no, que fulanito está de vacaciones. Pero no es que esté de vacaciones, es que está fuera de su lugar de trabajo porque está politiqueando, como se dice en la calle. Entonces, no puede ser. O trabaja para que Luis quede bien y que los dominicanos estemos todos contentos, o que se vaya a la vida privada y trabaje por el candidato de su preferencia, porque son incompatibles esas posiciones. Yo creo que Luis debería aprovechar el mes de agosto para barrer con todos esos precandidatos para ver si luego de que salgan de esa cartera y dejen de manejar los recursos públicos que están manejando, ellos pueden sostener una candidatura. Y este es el tema, porque el dinero público es para trabajar por el pueblo, no para trabajar en proyectos políticos de grupos. Y si no hay esa sintonía con el pueblo y con los logros que debe tener todo gobierno, no habrá 28. Usted no me terminó de contestar esa pregunta. Bueno, pero que ya sabemos que el presidente no será candidato en 2028 porque lo ha manifestado. Tiene un Hay impedimento algunos que dicen que sí, constitucional, que eso puede ser una posibilidad, tiene un impedimento constitucional para ello. un candado. Sí, entonces el tema es ahora de que su partido pueda tener un buen desempeño en el gobierno para que las posibilidades de todos ellos sea Eso posible. fue lo que le Entonces pregunté. ellos están confundiendo lo uno con lo otro. Es La decir, gimnasia con la magnesia. sí, vamos a hacer un buen gobierno primero y después vamos a ver quién sale candidato. Pero ellos como que están desesperados. En el primer año están desesperados por ser candidatos en el 28, pero es que hay toda una hoja de ruta de aquí hasta el 28. Y la ciudadanía en democracia lo que espera es que se gobierne para el pueblo, no para grupos. Encontré de su comparecencia en medio de televisión, hablando de lo que pasa en República Dominicana con las encuestas y la propuesta de los candidatos que parece que últimamente no se está llevando a cabo en los medios en los medios electorales. Me gustaría que nos hablara de qué es tan importante que eso, que las propuestas sean imprescindibles, además de las encuestas. Mire, lo que pasa es que la política son ideas, las políticas son ideas y esas ideas son propuestas que los que tienen aspiraciones a los diferentes cargos hacen al ciudadano votante. Sin embargo, de cierto tiempo acá no hay propuestas, no hay ideas políticas, sino que lo que se le quiere vender a la población es números.
Los números son fríos, los números no tienen mensaje, los números lo que persiguen es condicionar al votante. Y desde mi punto de vista, eso no es saludable para la democracia, porque ningún votante puede votar por un candidato que lo único que le sepa decir es que él aparece con los números altos en las mediciones que todos sabemos que es él mismo el que la paga, porque son herramientas de trabajo. Entonces, cuando usted le pregunta cuál es tu propuesta, no, que yo estoy arriba en las encuestas. Entonces, esa no es manera de hacer democracia. Así no se consolida una democracia. Así lo que se hace es que se desacredita la democracia y el pueblo pierde la fe en el sistema y en sus políticos. Otra parte de esa propuesta que usted habló es el financiamiento que tienen Ujú, los partidos en la sí. actualidad. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, aquí creo que tenemos que mirar un poquito hacia Bosch. Bosch hizo política siempre y los dos más grandes partidos de República Dominicana lo creó y no fue con base a dinero. Entonces, en algún momento se dijo que era necesario que los demás partidos aprendieran de los métodos de trabajo de Juan Bosch en política. Yo creo que ahora eso es más esencial que nunca. La gente piensa que el dinero son las mejores ideas políticas que existen. Eh, Piensa que todos tenemos un precio, todos los que votamos tenemos un precio y que se nos puede comprar. Yo creo que ahí hay incluso una subestimación del votante. Y en segundo lugar, es dinero público. Y cuando no es dinero público, es dinero sucio el que se pone en movimiento en las campañas y eso hay que terminarlo. Yo abogo porque la Junta Central Electoral Eso le iba a decir. resuelva ese problema, que actúe como árbitro, que cumpla con el mandato de la Constitución, que regule esa situación y que nos dé a todos la tranquilidad de que no Que vamos a hacer regule qué. el Tanto el financiamiento, el financiamiento y público, la propuesta que no se está público como llevando. privado, No hay, eso, nunca hay propuesta de los sí, partidos ahora. eso, sí, sí, eso, la Junta tiene que trabajar eso, pero con mucho ahínco, porque de ello depende que el sistema democrático se afiance. Y eso es todo lo que nosotros tenemos. Sí, porque eso termina con el clientelismo y hace nacer al ciudadano. Y desde que tenemos ciudadanía, entonces podemos hablar propiamente de democracia. Pero si lo que tenemos es un sistema clientelar, eso no es democracia. Bueno, con esta propuesta venimos después de la pausa. Doctor, dicen los medios políticos que no hay oposición en República Dominicana, que la oposición no está haciendo su trabajo. Pero nos llamó la atención que últimamente el doctor Leonel Fernández acaba de dar un riflazo diciendo que el PRM es un gran fracaso de la política dominicana. Me gustaría una evaluación suya de esta pronóstico del doctor Fernández. Bueno, usted sabe que la oposición está dividida, eso es lo primero. Y segundo, está inmersa en temas de Congreso hacia lo interno. Recientemente el PLD terminó su Congreso. Se dice que salió muy mal y parece, no solo que salió mal, sino que sigue mal porque están renunciando cada vez más figuras importantes de ese partido, o sea, como que se achica cada vez más. En el caso de la Fuerza del Pueblo, todavía no concluye el Congreso, es el Congreso más largo del mundo. Es un Congreso incluso con dos nombres, comenzó llamándose Franklin Almeida y ahora se llama Manolo Tavares Justo, la segunda parte. Entonces parece ser que el expresidente Fernández está recibiendo eh, cuestionamiento al hecho de que no está haciendo oposición, de que lo que están es... Entonces él, para bajar los ánimos,
Bueno, y salió el con presidente algo, dice que eso, de eso se trata, que la oposición eso es lo que tiene que hacer. pero que la oposición tiene que tener un trabajo sistemático, Ok. porque en la democracia, para que le salgan bien las cosas al que gobierna, requiere de que la oposición esté constantemente alerta, señalándole sus errores. Entonces, en principio no está mal. Lo que sí ha estado mal es que estén metiendo todo el tiempo que están metiendo en un Congreso y se dejen de hacer el rol de crítica constante al gobierno, que es como opera este sistema. El sistema sin oposición no camina, se requiere de esto, pero no una declaración en uno que otro momento, porque se sabe que tanto el PRM como la Fuerza del Pueblo y el PLD pertenecen al mismo sector social, es decir, son eh, partidos de derecha moderado. No tienen ni son liberales ni son de izquierda, sino la derecha moderada. Y entonces eso tiene que tener una sintonía porque ese no es el único sector de la sociedad. Están los empresarios, está el pueblo, están los campesinos, están los obreros, y esa gente también requieren de un mensaje de aliento de parte de la oposición. Y eso, en el tiempo que lleva Luis en el gobierno, la oposición ha brillado por su ausencia. La gente está demandando que hagan oposición. ¿Y qué usted cree entonces del PLD? ¿Qué le vislumbra para el 2028? Parece ser que el futuro del PLD es el mismo de una vela encendida. Es lo que, es lo que se observa. O sea, es un partido que no tiene futuro. No tiene futuro porque se esperaba que con el Bueno, Congreso, decían que antes el PRD tenía 20 años para volver otra vez al poder, lo cumplió y entonces, ¿qué le va a pasar al pero PRM? es que el PLD, lo que se habló, hubo una especie de furor porque se decía que Danilo abandonaba la presidencia de ese partido después del Congreso, pero que no ocurrió así. Y entonces parece ser La falta democrática en el partido. que hay un malestar que lo provoca el presidente, que además es un político sin presente y sin futuro en política porque ya no puede ser más presidente. Entonces, ellos tienen esa dificultad. El PRM, que es el partido de gobierno, tiene una situación completamente diferente porque es que ellos han debido aprender a trabajar con un liderazgo colegiado. Pero lo que se dice es que Luis no sabe trabajar en equipo. O sea, Luis es un político ya con experiencia, no se puede decir que es un novato en política, pero que se le dificulta trabajar en equipo. Entonces, como no sabe trabajar en equipo, es muy difícil que pueda tener buen desempeño como presidente del PRM. Y segundo, es muy difícil que pueda armonizar las apetencias que el grupo concentra. Entonces, hay quienes dicen que eso se atomiza a más tardar en el 28 e incluso se notan signos porque es un partido que tampoco tiene ideología. Peña Gómez tenía una ideología clara, pero Luis, yo creo que no hay un solo discurso donde la palabra socialdemocracia la haya pronunciado Luis Abinader. Incluso el nombre de Peña Gómez, Luis lo desconoce al parecer. Es una persona de centro derecha que cuando habla no invoca la tradición PRDista, la historia PRDista, ahora PRM, sino que él se sitúa como en otro plano. Y eso complica las cosas en el PRD, porque la ideología aglutina. Cuando no hay ideología, entonces lo que aparecen son grupos de interés. Grupos que dicen, bueno, pero si este no tiene nada en la bola, si este no me oferta nada, entonces yo puedo ser lo mismo que él o puedo ser lo mejor. Entonces se arma una rebatiña que se convierte en facciones y las facciones en los partidos políticos son peligrosas porque conducen a la división. Y ese es el panorama que tiene ese partido. eh,
Paliza, que es el actual presidente, como que no concita, o sea, no tiene el perfil de aglutinar. Se ve como alguien que se limita a representar a Luis Abinader en el partido, pero no como alguien que trata de armonizar los intereses en juego al interior de ¿Y ese cuáles partido. de los precandidatos del PRM podría hacer un buen papel en el 28? Bueno, Carolina vive recotada de Hipólito, piensa que Hipólito la puede sentar en la presidencia, no Y que no ella va a puede ser, llegar, eso no puede sino ser. que Hipólito la va a sentar. David Collado piensa que un sector económico importante también lo puede sentar en la silla presidencial, no tiene discurso, no tiene ningún Un punch, ángel, punch. sí, ningún ángel como político para vender, pero dice que tiene un grupo. Y luego ahí ya llegan casi Y a una la veintena, vicepresidenta, la a una vicepresidenta. veintena. Entonces, la que tiene un discurso más moderado ahí, que podría ser aglutinante, porque es un discurso neutro, podría ser la vicepresidenta. La señora vicepresidenta eh, tiene, ella sabe hablar más como equipo, como grupo, que en términos individuales o grupales. Tiene un buen manejo de las relaciones con sus parciales del partido a que ella pertenece. Y obviamente, en la actualidad, el que mayor formación política tiene en el PRM es Guido. O sea, Guido podría sorprender porque parece que Guido tiene un plan. Yo digo ¿Cuál porque es el plan? el otro día se fue para Nueva York a poner en circulación unos libros que ni se conocen bien aquí. Yo no sé qué es lo que él plantea, pero después vi que andaba por Europa también con los libros. No sé si ya ha ido a Latinoamérica y no sé si después que termine esa gira, entonces a nosotros nos dará a conocer esos libros porque no son bien conocidos. Pero eso es importante porque implica que tiene un pensamiento, o sea, que él concibe una República Dominicana y que luego trataría de vender esas ideas. No estoy diciendo ni que sean buenas ni que sean malas, sino que podría presentar una propuesta y quién sabe si la gente interpreta esto de forma positiva. Luego, por ejemplo, Peñaguaba decía el otro día que él era hijo de Peña Gómez y que merecía ser presidente. Y así usted lo va buscando uno por uno. Y eso se hereda. Eso Va, no se hereda. Se va hereda. buscando y tú dices, pero ven acá, entonces yo creo que la mejor expresión es que hay mucha gente borracha de poder. Por ejemplo, Lobatón, Sanz Lobatón, se dice que ha tenido un desempeño bueno en Sí, aduana, todo el mundo lo reconoce. pero ¿qué relación tiene una buena gerencia en un puesto público con hacer un liderazgo político o tener una propuesta política? Si nos preguntásemos cuál es la propuesta política de Sanz Lobatón, yo no sé quién la conoce. No sé, su propuesta la desconozco. Y mire que yo vivo interesado en temas políticos. Y si eso soy yo, imagínese la gente en general, que es lo que... Entonces, cada uno de ellos, por eso yo le digo, el que más parecería tener un proyecto de convertirse en líder político es Guido. Otra persona también con mucha experiencia política, con mucho know-how, es Ramón Alburquerque. Pero Ramón ha tenido dificultad en definir un proyecto y parece ser que tiene muchos adversarios al interior del PRM. Tiene gente que le quiere mucho, pero es probable que tenga más simpatía hacia afuera del PRM que hacia adentro. Razones, no sé. No sé por qué, porque en verdad el político más esculpido del PRM es Ramón Alburquerque. O sea, Sin duda, Ramón sin duda. es un político acabado en el sentido de que tiene experiencia, En tiene, muchas áreas. tiene discurso, Y experiencia de Estado.
Entonces, aquí hemos llegado a un punto, por eso no me gusta lo de los números, en donde la gente que tiene formación, que tiene idea, de que no está marcando, dicen las encuestas, porque ahora todo de que es marketing. Y entonces esas son de las dificultades que yo le veo a analizar la política desde las encuestas, porque es que entonces gente que tiene mucho que aportar, como Ramón, simplemente queda marginado. Marginado no solamente por eso, sino Entonces quiere decir por el dinero para hacer quiere viable decir la campaña. que la gente en capacidad de resolver problemas al país está a un lado. Y podría incluso decirse que el propio presidente tiene responsabilidad en ello, porque quizás no ha sabido darle el trato que Ramón merece, por un montón de razones. No estoy diciendo que el presidente deba estar eh, de acuerdo con Ramón, pero debería por lo menos proveerle el espacio que él merece, no que le regalen nada, sino lo que él se ha ganado como persona pulida en las líderes políticas y de Estado, porque Ramón en el Estado tiene todos los méritos y en política también. Sin embargo, o sea, de que no marca, según parece que no paga, parece que es mala paga, es mala paga y la gente de las encuestas no lo toman en cuenta en nada. Doctor, mire, todo eso que usted está diciendo nos lleva a algo muy práctico. Se dice que en República Dominicana los partidos están bien, pero quizás si miramos lo que pasó en el 2024 en cuanto a la abstención, fue muy grande. ¿Qué va a pasar con los partidos República Dominicana si la gente no ve a los candidatos próximos y que le cumplan después que lleguen al Estado? Es que ya yo le decía ahorita que la política es propuesta, la política es ideas. ¿Qué tenían que vender esta gente? Decir que yo marco más que el otro. Esa era la política. Decir, aparezco encima en todas las encuestas, pero que eso no son ideas políticas. Entonces, ante esa falencia, esa carencia de propuesta política, ¿quién se va a motivar a moverse de su casa a hacer una fila? Ese es el Podría problema. colarse un outsider, ¿qué se dice? Un Un outsider o un outsider independiente que le tienen miedo. independiente. A mí me parece que no. Yo no lo veo porque los outsiders tienen que ver mucho con la falta de democracia interna en los partidos políticos. Entonces, en la medida del sistema de partido mejore, y es lo que se espera que la oposición mejore después de estos congresos y estas cosas, y que los partidos medianos y pequeños entonces vayan también a la misma propuesta de practicar la democracia interna, los outsiders no tienen ¿Y usted no oportunidad. cree que esos partidos deben de ya salir del mapa? Bueno, mientras estén financiados por todos nosotros a través de la Junta, ellos van a seguir ahí Bueno, porque ellos ganan no con votos, sino con el reparto que se hace en la Junta. vamos a hacer la última pausa, enseguida volvemos. Doctor, el presidente de la República siempre ha tenido unas metas de la reforma. La reforma penal pasó, y yo quisiera que antes de entrar a la penal, que no me dijera qué está pasando con la laboral, según usted, como constitucionalista. Bueno, parece ser que los empresarios hicieron trampa, porque se había llegado a un acuerdo y el acuerdo establece que la cesantía no se toca. ¿Y se va a tocar? Luego de que el código está prácticamente aprobado, entonces los empresarios dicen que se debe sacar la cesantía del Código Penal, perdón, del Código Laboral. Entonces, después que estaba el consenso, ellos rompen el consenso con esa propuesta, alegando que, bueno, ellos dicen que la ley de pensiones viene en camino y que donde hay ley de pensión no se requiere cesantía. Pero lo que ellos han dejado de decir es que primero no hay el primer dominicano que haya cobrado pensión.
En segundo lugar, no se sabe cuál es el monto de esa pensión. Y en tercer lugar, según la ley, es a partir de 2028 que entraría o que los primeros dominicanos podrían pensionarse. Entonces, eso es a futuro. Por tanto, no se entiende que en el presente los empresarios estén planteando el cese de la cesantía para cambiarla por algo que todavía no es una realidad. Yo creo que se han desesperado y han hecho un planteamiento que simplemente es contradictorio, porque habría que evaluar de qué estamos hablando cuando se habla de pensión, porque según los números que aparecen por ahí, hay gente que tendrá como pensión 10 centavos. Entonces, si la cesantía Y el implica pollo va a costar un... 100 pesos la libra. No, cuesta ya. Eso va a costar. Entonces, con esos 10 centavos que le van a dar de pensión, imagínese Ni una usted, patica. ¿entiende? Y no a todo. Entonces, eso se debe pensar porque recordemos que esto es una democracia, que esto es un Estado social y democrático de derecho. Entonces, los empresarios deberían saber que no pueden quedarse con la totalidad de los beneficios que produce. Hay una riqueza social que debe ser redistribuida y ese es el objeto y ellos están manejándose en otros términos. Como dijo una señora, aquí la conquista que hemos logrado los dominicanos ha sido con sangre y plomo y no se debe dejar que eso transite para mal, debe ser para bien. Ellos dicen que este es un país de capitalismo medio. En los países de capitalismo medio existe la seguridad social, existen buenos salarios. Los salarios en República Dominicana son salarios muy deprimidos que no se compadecen con el desarrollo que tenemos y con el Y si progreso muy bien eso pasa, ganado. ¿qué usted cree que va a pasar en la sociedad dominicana? Es muy difícil que eso pueda llegar a suceder porque el presidente sabe que no puede jugar con fuego, entiendo yo, y tiene un ministro de trabajo que yo creo que también tiene la sensatez suficiente para saber que no se puede aprobar un código de trabajo sin la cesantía. Entonces, me parece que hay garantía desde el gobierno de que la solicitud de los empresarios no puede ser satisfecha. Si el gobierno cometiese el error de complacer a los empresarios, entonces la paz social se perdería la Y se paz. perdería el turismo, Se, porque sin paz social no hay turismo. entonces eso no creo que eso Que tenga eh, en cuenta eso. deben de entenderlo. ¿Sí? Y además de que, caramba, aquí los salarios son muy deprimidos. Es al revés, se debe hablar de pagar salario que le permita a los trabajadores vivir con dignidad, porque el salario debe de ser calculado no de manera individual, sino que debe alcanzar para que el empleado y su familia puedan vivir dignamente. Y aquí los salarios no permiten a un individuo, a un miembro de la familia, vivir con dignidad. Entonces, eso hay que resolverlo. Doctor, tenemos 4 minutos. Se quedó la taquilla de lo que le voy a plantear ahora, el Código Penal. Con tantos años pidiendo en el Congreso, ¿qué le parece a usted este código y qué va a pasar con toda esa falencia que tiene el mismo? Bueno, nosotros, dice la Constitución, somos un Estado social y democrático de derecho. Entonces, todas las veces en que se apruebe un código penal o cualquier otra ley que no esté acorde con la Constitución, va a ser observado. Entonces, la clase política dominicana y sobre todo los legisladores deben saber que esa Constitución de 2010 es la misma que existe en todos los países desarrollados. Entonces, siendo una Constitución del primer mundo, necesariamente el Código Penal y todas las leyes tienen que mirar hacia ese contenido.
No se puede tener en la Constitución un Estado social y democrático de derecho con leyes infraconstitucionales que sean del Estado legislador. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces ahí hay una serie de choques en donde se resalta el problema de género que realmente ahora ese código destruye la familia. Es inconstitucional porque prácticamente destruye la familia, destruye las ¿Cuáles son relaciones de para pareja usted la y, principales falencias de ese código? bueno, son muchas. Pero dígame la principales. Aunque visto con relación al código viejo, es un gran adelanto, pero es cuando usted lo mira con relación al código viejo. Cuando lo mira hacia adelante, por ejemplo, en materia migratoria, crea un problema muy serio en materia del desempeño y de que los agentes de migración puedan cumplir y la fuerza del orden con Pero el doctor, tema ¿cómo que migratorio. calibrar va a tener un 20 años de cárcel? Eso es Bueno, cosa, eso entonces, es, penas desproporcionadas. Está también el tema de, de las definiciones. Sigue sin la tener, familia también. sí, sigue sin tener una definición adecuada sobre el autor intelectual de un ilícito. Eso no ha sido manejado correctamente. El desacato no está definido como debe estar definido. Y así hay una serie de figuras en donde no se deja establecido cuál es el objeto, con qué propósito se pone determinada sanción. ¿Cuál es el propósito? En el Estado social y democrático de derecho, las sanciones no son puramente punitivas, tienen otro objeto, porque en el Estado liberal, que ese código parece del Estado liberal, la ratio, el razonamiento de la decisión era de que una clase terminaba imponiéndose sobre las demás. En el actual Estado social se parte de que todos los ciudadanos son iguales. Entonces esa igualdad tiene que reflejarse también en el Código Penal y no lo hace. Hay una, hay una telemática, hay una hermenéutica dentro del código que lo hace inconstitucional. Por otra parte, las definiciones tienen que ser acorde con la jurisprudencia, con la doctrina y con los objetivos que el Estado persigue. Por ejemplo, ahí hay delitos que no se dice por qué el Estado lo persigue o para qué lo persigue. Porque, por ejemplo, las relaciones de pareja o si somos una democracia, ¿por qué no se puede hacer una crítica a un funcionario? Eso es increíble. Ahí se llega al extremo de que No hasta solamente pública, si tú estás en la intimidad, tú puedes ser apresado. los gestos están sancionados y vaya a ver con cuáles penas. O sea, hay mucho de irracionalidad en esto. Y entonces el código debería decir, bueno, vamos a proteger la familia o no queremos la familia, pero debería decirlo. No lo dice. Vamos a luchar contra la corrupción. Hay sanciones contra los funcionarios, pero son desmedidas porque hablan del corrupto, pero no del corruptor, por ejemplo. ¿Y Ujú. cuáles son los escenarios en que se puede dar situaciones de ese tipo? El código con relación al viejo es un avance, pero con relación a la constitución se queda Es un corto. retroceso. Sí, se queda muy corto. Mire, se le han quedado muchos temas. Doctor, hasta aquí ha sido nuestra conversación de este programa de opinión pública. Me gustaría que en la próxima vez tocáramos muchos temas que hoy se quedaron en la impronta, pero no para presentarlos a ustedes. A ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo, donde yo de nuevo les encuentre en otra opinión pública. Hasta entonces.